en toda la comunidad que nos acompaña en el día de hoy ha usado o usa Liderando Escuelas. Entonces, es una comunidad que ya es recurrente con nosotros. Esta es nuestra tercera jornada reflexiva y le agradecemos por acompañarnos. Ya hay casi 60 participantes y le vamos a dar la palabra a Gonzalo Muñoz, y sabemos que hay gente que nos acompaña del norte, del centro y del sur de Chile, así que muy contentos también por esta comunidad que ya hemos formado del programa Liderando Escuelas. Bienvenidas y bienvenidos todos, y le abrimos el micrófono a Gonzalo. Muchas gracias, María José. Buenos días a todas y todos. Un gusto estar compartiendo esta mañana a ustedes, tarde mía, esta reflexión a la que Liderando Escuelas me invitó y que yo feliz tomé por la fuerza que tiene esta comunidad, y porque también, como vamos a ver, hoy es momento y ustedes lo han hecho en sus comunidades, ¿verdad? Hoy es momento de reflexiones, creo yo, en educación en general, a todo nivel. Tenemos una oportunidad única, creo yo, en la historia probablemente de los sistemas educacionales, también del país, para movernos en las direcciones en las que la mayoría de los actores del sistema, ustedes, de los docentes, directivos en general, han venido empujándose mucho tiempo. Yo creo que para eso hay que enriquecer todos los espacios de debate, y lo que yo quiero hacer hoy día, fruto de esta invitación y aprovechando la experiencia de ustedes, justamente tener una conversación en torno a lo que conversamos con el equipo. Era un debate interesante para el momento en el que estamos viviendo, y muy conectado además con lo que ha sido la contribución que Liderando Escuelas ha hecho al trabajo que ustedes también hacen. Ahí que es como dice el título de esta presentación, el liderazgo distribuido y la colaboración como pilares del cambio educativo que necesitamos hoy día. Yo soy Gonzalo Muñoz, como decía María José, soy académico de la Facultad de Educación de la UDP. Fui director del Magíster en Liderazgo hasta hace unos meses, cuando decidí emprender este camino de los estudios doctorales aquí en Europa. Y nada, mi tema de investigación ha sido el liderazgo escolar, las políticas educacionales, y he estado trabajando ya hace varios años en distintas labores en este camino. No soy profesor, ni director, ni lo he sido, pero he tratado de estar muy conectado con la necesidad y con la realidad de muchísimas escuelas, liceos, jardines a lo largo del país, y he tratado de ir construyendo una visión también en conversación con ustedes, y eso es un poco lo que también voy a tratar de hacer hoy día. Tenemos algo así como 55 minutos para llevar adelante los siguientes objetivos que voy a presentarles a continuación. Desde un punto de vista, digamos, del método de trabajo, quiero que se sientan con la libertad desde el comienzo. O sea, se van a dar cuenta que yo hablo de algo así como una reflexión guiada, más que de un taller, o sea, en un taller, pero una reflexión guiada, y no en ningún caso una clase ni una presentación unidireccional. Ya digo eso para que, por favor, ocupemos al máximo los recursos que vamos a tener. Vamos a tener un espacio de diálogo específico donde nos vamos a organizar ahí en grupo para tratar de hacer un par de reflexiones que creo que pueden permitirnos avanzar en la aplicabilidad de lo que vamos a dialogar hoy día. Pero por favor, ocupen el chat, el micrófono, todo lo que ustedes consideren necesario mientras esté yo presentando, para poder darle todavía más dinamismo a la conversación que vamos a tener. Bien, como dice acá, el objetivo de este taller, de esta conversación, es que reflexionemos sobre una tendencia, sobre un concepto, pero también sobre una perspectiva del liderazgo. Todos ustedes son líderes, lideresas del sistema educacional chileno, y la verdad es que hoy día en el mundo, ya hace algunos años, no ahora, pero sobre todo ahora, y vamos a terminar con una conversación sobre eso hacia el final, lo que hemos ido aprendiendo es que la distribución del liderazgo es una cuestión esencial para el mejoramiento educativo. Y vamos a tratar de, entonces, en este taller, llevarnos un par de conceptos, herramientas concretas para esto, para ver qué significa y cómo uno puede avanzar en la distribución del liderazgo, sobre todo respecto también de otro concepto que ocupamos muchísimo hoy día, que es el de la colaboración, ¿verdad? Porque son dos conceptos primos, son dos procesos, además del sistema educacional y de nuestras escuelas, que conversan, y donde vamos a tratar entonces de entender cuál es la relación entre ambos, y yo voy a tratar de compartir con ustedes un par de herramientas sobre ambas cosas. La colaboración profesional docente, ¿verdad? Y el liderazgo distribuido como un motor de esa colaboración,
en el entendido de que ambas cuestiones son esenciales para el mejoramiento de los aprendizajes hoy. Lo ha sido siempre, pero hoy día tenemos quizás más herramientas en el mundo, en Chile, para poder conocer cómo avanzar un pasito más en esta idea del liderazgo distribuido. ¿Ya? Vamos a aplicar esa reflexión además a la realidad de nuestros establecimientos con un par de ejercicios que pretendo que logremos hacer, y eso lo vamos a hacer con estas tres fases. Ya primero una reflexión guiada, y digo reflexión guiada porque, insisto, la idea es que ustedes participen, vayan haciendo preguntas, comentarios, etcétera. Primero sobre el liderazgo distribuido, luego sobre la colaboración profesional. Ahí vamos a desarrollar un pequeño ejercicio al que quiero invitarla, y vamos a cerrar con una pequeña conversación que creo que es muy pertinente sobre el liderazgo educativo en este momento de crisis y por qué lo que vamos a ver, el liderazgo distribuido y la colaboración, parecieran ser además cuestiones esenciales como principio y como enfoque para el momento que estamos viviendo. Este punto me da pie para decir lo que identifico Voy como a ir, mi carácter. voy a ir silenciando yo los micrófonos, si alguien me ayuda con eso, ideal, y Sí, si Gonzalo, cada yo uno, te voy a estar cada ayudando una, con eso, perfecto. tranquilidad. Ya, gracias José Manuel. Entonces vamos a hacer esto, ¿les parece? Vamos a hacer este camino, liderazgo distribuido, liderazgo y para la colaboración profesional y la colaboración profesional, y luego vamos a cerrar con una reflexión sobre liderazgo en crisis. Una palabra, alguien que quisiera, hagamos ejercicio, pongamos en el chat las palabras que se les vienen a la mente cuando hablamos de liderazgo distribuido. Hagamos ejercicio, a ver. Si alguien se atreve y quiere prender el micrófono y comentar sobre cómo entiende él o ella el liderazgo distribuido, bienvenido. Y por favor, ocupemos el chat para poner palabras, conceptos, ideas que tengan que ver con esta idea del liderazgo distribuido. Confianza, dice Claudia, responsabilidad compartida, trabajo en equipo, horizontalidad, Mirta, empoderar, decisiones compartidas, trabajo en equipo, colaboración, dice Edith, horizontalidad, se repite confianza nuevamente. Yo sé que ustedes tuvieron un taller sobre confianza, así que vienen también de esa mirada, ¿verdad?, del valor que tiene este activo que es la confianza en todas las organizaciones, pero las organizaciones educativas en particular. Trabajo en equipo, diálogo, democrática, dice Diana, responsabilidades compartidas, confianza, responsabilidad, trabajo colaborativo, compromiso, organización saludable, interesante lo que dice Jesse, horizontalidad, vuelve a repetirse como concepto, ¿verdad? Gracias por la participación. Queda abierto ahí el debate y vamos a revisar un par de conceptos sobre lo que es el liderazgo distribuido y un par de ejemplos que me parece a mí son útiles para lo que uno puede hacer en un taller como este, llevarse un par de distinciones que sean útiles para el trabajo que realizamos en nuestras comunidades y que además, como decíamos desde el comienzo, lo decía María José, está muy conectado con lo que ha venido haciendo, además liderando escuela y la herramienta en el trabajo cotidiano de ustedes, dado que uno de sus componentes tiene que ver justamente con el trabajo del equipo, la colaboración y el desarrollo profesional, que finalmente, junto con el aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad?, nuestro norte. ¿Qué es lo que sabemos o por qué tomo esta cita de Joe Murphy, un académico, uno de los primeros de los años 80 y 90, que enfatizó muy fuerte la conversación sobre el liderazgo, ¿verdad? Y esta idea de que el liderazgo, si bien muchos creemos de que se ejerce desde la cúspide, la verdad es que si uno entiende el liderazgo como lo entendemos en la UDP en general, y hemos promovido esta visión, que es un liderazgo que se entiende como un proceso, ¿verdad?, como un activo que tiene nuestras organizaciones más que un atributo de nosotros o nosotras como líderes, ¿verdad? Si uno entiende eso, entiende entonces también al mismo tiempo que el liderazgo se ejerce más que entonces desde la cúspide hacia abajo en el centro de las relaciones, ¿ya? Y voy a tratar de ir explicando esto porque me parece que es importante y vamos a dar algunos ejemplos, pero lo esencial, lo importante es entender que en esta perspectiva salimos o comenzamos a salir de esta mirada de que el liderazgo es un atributo personal o es un proceso que solo impulsa una persona, sino que más bien se juega en la forma en la que organizamos las relaciones al interior de nuestras comunidades. Y es por eso que académicos de renombre mundial, como Alma Harris, que está ahí, ¿verdad?, una de las principales exponentes del liderazgo distribuido, tenemos varios trabajos traducidos al español de ella. Los que no la conozcan pueden ahí profundizar. Si buscan en la página del programa Liderazgo Educativo de la Universidad Diego Portales van a encontrar algunos textos. Hay una entrevista muy buena que le hizo el profesor Weinstein también a Alma Harris hace algunos años y que se explica probablemente con mucho más detalle que lo que vamos a poder hacer acá hoy día, este principio del liderazgo distribuido, bajo la idea que justamente el liderazgo distribuido, en lo que conocemos en toda la evidencia, genera, ¿verdad?, con mejores condiciones para el aprendizaje profesional
genera mejores condiciones para la salud de la escuela, ocupando las propias palabras que planteaban ustedes hace unos minutos atrás, y genera entonces mejores condiciones para el mejoramiento educativo finalmente, ¿ya? Tanto a nivel del sistema como a nivel sobre todo de cada una de las escuelas. Entonces, vamos a ir viendo por qué esta idea del liderazgo distribuido no tiene que ver con una moda, no tiene que ver con una concepción de solamente una perspectiva, sino que tiene que ver con que los resultados que comienzan a mostrar distintas experiencias y que vienen demostrando desde que esta dimensión del liderazgo ha comenzado a estudiarse hace 15, 20 años aproximadamente, pero con fuerza en los últimos 10, ¿verdad? Conduce a mejores resultados, ¿verdad? Es una medida probada para avanzar en calidad educativa. ¿Qué es lo que es el liderazgo distribuido? Veamos algunas de las palabras que ustedes vieron y vamos haciendo un contrapunto con estas definiciones. Una actividad grupal, dice Bennett, que opera a través de y en las relaciones más que en la acción individual, ¿verdad? Se entiende entonces, como veníamos conversando, que el liderazgo entonces es una actividad grupal. Esto en realidad, que para algunos puede parecer bastante evidente, no lo es tanto, por cómo en general hemos comprendido el liderazgo, en las organizaciones y en educación también. Han estado muy fundamentalmente asociadas a la función formal directiva y no necesariamente una concepción más amplia del liderazgo como proceso en la escuela y entonces como una actividad grupal y no una actividad individual. Alma Harry dice, el liderazgo distribuido es una expansión del liderazgo en la escuela más allá, ¿verdad?, de los roles formales. Otra definición interesante, ¿verdad? Entonces, el liderazgo sobrepasa, ¿verdad?, aquellas funciones formales que desde un punto de vista formal, valga la redundancia, tienen, ¿verdad?, digamos, una tarea en términos de la influencia. Ustedes saben, el liderazgo se define de esa forma, ¿verdad? Como una influencia, un proceso de influencia de ustedes, líderes, en quienes quieren que sigan un proyecto que ustedes conducen. Esa es la esencia del liderazgo, ¿verdad? Un proceso de influencia en torno a una visión, en torno a una meta y la capacidad que tengo para movilizar a esa organización en esa dirección. Ya es una manera simple de definir, pero creo yo bien contundente, clara para poder aplicar varias cosas que vamos a hacer ahora, ¿ya? Una expansión entonces del liderazgo en las escuelas más allá de los roles formales y una comprensión más holística, más compleja del liderazgo educativo finalmente, ¿verdad? Y eso es un poco lo que vamos a ir entendiendo y que pretendo después que podamos ir aplicando. Es una nueva forma, como les decía yo, de interpretar el liderazgo, ¿verdad? Más centrado en las relaciones, como decíamos, que en las características del director o de la directora o del equipo directivo, ¿verdad? Mucho más pertinente a los desafíos en los que estamos hoy día. Ya vamos a hablar de la crisis que estamos viviendo hoy día, donde, ojo, todo lo que muestra la evidencia internacional es que la colaboración se ha movilizado, se ha dinamizado, un poco por obligación también. A ustedes les ha pasado, se han dado cuenta que en torno a la crisis, la necesidad de encontrar soluciones adaptativas ha sido tan compleja, ¿verdad? Que ha habido una suerte de ebullición, muestra la evidencia en nuestro país, pero también afuera, una suerte de ebullición de distribución del liderazgo, ¿ah? Entre otras razones porque la no presencialidad nos obliga o nos ha obligado a distribuir mejor algunas tareas, funciones y sobre todo a abrir espacios de participación para enfrentar este momento tan difícil que estamos viviendo. Y bueno, es además, y eso es lo que quiero que hagamos un énfasis, permite el liderazgo distribuido, que vamos a comenzar a definir ahora ya más en concreto, ¿verdad? Responder mejor, como vamos a ver, a contextos cambiantes, ¿verdad? Permite ser más flexible la organización de la escuela en esta forma. Algunas claves. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que se sabe en el mundo y en Chile también sobre el liderazgo distribuido, ¿verdad? Primero, que cuando hablamos de liderazgo distribuido, no hablamos necesariamente de que el liderazgo o ciertos procesos claves tengan que estar distribuidos en todos los actores o en todas las personas. Puede parecer obvio, pero no lo es, ¿verdad? Por eso que no necesariamente, si bien puede haber una cierta parentela entre la idea del liderazgo democrático, como alguien mencionaba ahí, y lo distribuido, son cosas distintas, ¿verdad? Esto no apunta necesariamente o solamente a la participación de los actores en la toma de decisiones, ¿verdad? Sino en la capacidad para que un conjunto de acciones esenciales de la escuela, su responsabilidad esté distribuida y su accionar esté distribuida. No se trata de tener o de la cantidad de líderes, sino del tipo de contribución y de la capacidad que esas personas tengan para llevar a cabo ciertas tareas claves. Hay diferentes tipos o patrones de distribución. Les voy a mostrar a continuación un ejemplo sobre esto,
¿verdad? Hay distintas formas de distribuir el liderazgo, porque a veces uno dice, ya, pero ¿qué en concreto esto? Bueno, vamos a ver 6 tipos de maneras en las que al menos cierta evidencia nos ha indicado que en la que la distribución del liderazgo ha ido evolucionando. Es situacional, esto es muy importante, ¿verdad? El liderazgo distribuido como concepto, como forma de gestión educativa, implica obviamente, ¿verdad?, que la forma en la que se distribuye ese liderazgo implica una respuesta adaptativa siempre a circunstancias específicas, ¿verdad? La forma en la que distribuimos liderazgo es distinta en momentos de crisis, por ejemplo, a que cuando no lo es. Entonces vamos a revisar un poquito también qué implica esta idea de situacional. Una de las distinciones más interesantes que se ha hecho sobre este tema es esta que comparto acá con ustedes, que es del profesor McBeath, académico de la Universidad de Cambridge durante muchos años, que investigó el liderazgo distribuido. Es cierto que lo hizo en contextos de países desarrollados, pero la verdad es que se van a dar cuenta que tiene muchísima aplicabilidad a nuestro contexto. Y él lo que dice es que la distribución del liderazgo tiene niveles, ¿ya? Y tiene distintos patrones, ¿ya? Y él dice, primero, existe lo que uno podría denominar una distribución más formal, ¿ya? Cuando yo, por ejemplo, otorgo cierta definición de roles designado y distribuyo una función que a lo mejor en la normativa está asociada al director, a la directora, al jefe UTP, pero donde yo decido efectivamente en la definición de las funciones que muchos de ustedes hacen, ¿verdad? Distribuir ciertas tareas, ciertas acciones, ciertas responsabilidades estratégicas. Eso es lo primero, ¿ya? Una distribución formal, diría él. Ese es el nivel más básico, al mismo tiempo, diría Macbeth, de el liderazgo distribuido. Segundo, dice él, hay otras situaciones en las cuales se produce lo que él denomina un liderazgo distribuido más pragmático, que significa que frente a una acción específica, en general por razones que tienen que ver con el entorno de la escuela, como por ejemplo esta crisis, ustedes toman una decisión de distribución del liderazgo, ¿verdad? Ad hoc a ese momento, a ese contexto, a esa situación. Él le llama entonces una distribución pragmática del liderazgo. Por otro lado, él identifica lo que denomina una distribución estratégica, ¿ya? Que la define de dos maneras. Una, como una forma en la cual los directores, sobre todo, pero los líderes formales en general, definen una meta y establecen qué personas son las que más pueden contribuir a lograr esa meta específica. Y produce entonces una distribución en torno, ¿verdad?, a una cierta estrategia. Y por eso dice también, esto a veces, en el caso inglés, al menos donde él estudia fundamentalmente esto, se puede traducir también en la planificación de las contrataciones y cómo las nuevas personas que se van incorporando a la organización se les va otorgando una tarea específica asociada a esa estrategia. Distribución estratégica del liderazgo. Distribución incremental. Todas estas son complementarias, ¿eh? No significa que uno tenga que hacer una o que haya una mejor que la otra. Lo que quiero es abrirles el abanico de alternativas para decir, mira, cuando hablamos de distribución del liderazgo, hablamos de todas estas modalidades también, ¿verdad? Y niveles de la distribución. Una distribución incremental, dice McBeath, que significa eso, que más que de un día para otro definamos una cierta responsabilidad de nuestros equipos, ¿verdad? Los involucremos en ciertas acciones específicas, ¿verdad? Entregamos esa mayor responsabilidad a medida que se van demostrando las capacidades de los actores para tomarla, ¿se entiende? Entonces eso es lo que él identifica como distribución incremental. La distribución oportuna, no sé si es la mejor traducción en realidad esta, pero tiene que ver, que se entienda, me interesa que se entienda el sustrato, que es que la que se produce cuando los docentes, y a lo mejor ustedes pueden ir pensando en algunos ejemplos de esto, se toman un poco también los espacios de liderazgo, sin que ustedes los asignen, ¿verdad? Es una distribución más espontánea, pero muy importante, ¿verdad? Porque los docentes que ejercen liderazgo, les voy a mostrar después un esquema muy interesante sobre esto, los docentes cuando ejercen su liderazgo sin estar en funciones formales, y van tomando ciertas acciones, hablamos entonces de una distribución oportuna, una distribución por capacidad, también se podría traducir, ¿verdad?, de las personas que van tomando ese camino. Y finalmente, él denomina en el nivel más avanzado de la distribución del liderazgo, ¿verdad?, lo que se denomina la distribución cultural, cuando ya nuestras prácticas permanentes en la escuela, ¿verdad?, nuestras prácticas regulares incorporan la distribución del liderazgo. Eso es parte de nuestro ethos, de nuestra cultura, de nuestro trabajo permanente. Nadie duda de que si hay que tomar una decisión compleja, por ejemplo, el director o directora no lo va a tomar sola, sino que lo va a someter a ciertos espacios de debate y de discusión que la escuela, el liceo, el jardín tiene. ¿Se entiende? Entonces,
esta es una categorización interesante de lo que implica finalmente. Tenemos poco tiempo, esto es para que, insisto, nos llevemos categoría y luego la tratemos de aplicar, pero en el fondo es una distinción útil para entender de que hay niveles de complejidad, ¿verdad?, en la distribución del liderazgo, de que todas estas pueden tener cosas positivas y no tanto, y que lo importante, ¿verdad?, es moverse, porque sabemos que moverse hacia estas direcciones, porque sabemos que finalmente una distribución del liderazgo como nos muestra la evidencia favorece distintas cuestiones al interior de nuestras escuelas. El compromiso docente fundamentalmente, o sea, tiene un efecto muy importante en la motivación, comprobado, ¿verdad? Y como ustedes saben, la motivación es esencial. Hoy ya tenemos un problema de motivación en el sistema, tenemos un problema de agobio, de cansancio, pero también de motivación, porque la incertidumbre genera eso, y en la medida en que no distribuimos el liderazgo y no somos capaces de hacer parte a la comunidad de la mayoría de las acciones estratégicas de nuestra institución, la verdad es que es muy difícil lograr eso. Para dar un ejemplo de los distintos efectos que esto tiene. Una cuestión importante a compartir es esto, y es que cuando hablamos de liderazgo distribuido, finalmente hablamos de un cambio de paradigma en cómo entendemos las relaciones en las escuelas, ¿ya? Y este esquema de Cara Finnegan es bien interesante para dar cuenta de esto, ¿ya? Nosotros tendemos en nuestra historia a ver a las organizaciones en general y a la organización educativa así, ¿verdad? Bajo estructuras formales porque hemos aprendido a trabajar así, ¿verdad? El sistema se ha estructurado así, ¿verdad? La normativa se estructura de alguna manera así también, ¿ya? Y la invitación que hace el liderazgo distribuido es básicamente a pensar a las escuelas de otra manera, ¿verdad? Como un conjunto de articulaciones, ¿verdad?, entre actores que toman decisiones. Y para eso, quizás el ejercicio más interesante es este que les voy a mostrar ahora, que son 3 preguntas, ¿ya? Que no quiero que ustedes las respondan ahora, vamos a hacer después un ejercicio, sino que piensen de todas formas, pónganse en el lugar de un profesor o profesora de sus comunidades y háganse estas preguntas, que es a quién, dentro de la escuela, pongámonos en el lugar de un profesor, ¿verdad? ¿A quién le pedimos consejo, ayuda cuando tenemos una duda profesional de nuestra práctica pedagógica, por decirlo así? En segundo lugar, ¿a quién recurrimos cuando tenemos problemas personales, en lo que ya denomina un vínculo más emocional? ¿Y a quién le consultamos o a quién acudimos, verdad? ¿Y a quién entonces nos abrimos? Eso es lo que quiero explicarles con esto. Cuando quiero, digamos, cuando necesito introducir derechamente un cambio en una clase, o ocupar un nuevo recurso pedagógico, o tomar una decisión didáctica específica, ¿verdad? Los estudios de liderazgo distribuido en los últimos años han ido introduciendo este tipo de métodos y han llegado a resultados muy, muy interesantes. Yo les voy a dejar esta presentación, así que no hay problema con eso. Y se han dado cuenta, estos estudios básicamente, que la realidad de la influencia frente a estas preguntas, esta pregunta resume el resultado respecto de la primera pregunta. ¿A quién le pido consejo o duda profesional docente cuando tengo una duda más general? Por ejemplo, voy a enfrentar la evaluación docente que viene y necesito orientación porque es primera vez que lo hago. Bueno, ¿a quién acudo? Lo que muestra la experiencia, y eso es muy potente, es que la verdad es que el liderazgo, cuando uno deja fuera o incluye a los directores de escuela, el tipo de consulta, todo lo que hay acá, los puntos amarillos son profesores o profesoras, ¿ya? Los puntos naranjos son líderes o lideresas informales de estas escuelas que son consultados, que responden cuando se le hace la pregunta, ¿verdad? Son identificados como los referentes de esos profesores o esas profesoras cuando enfrentan este problema. ¿Se entiende? Entonces, lo que muestra este gráfico, por ejemplo, este es un gráfico de red, lo que muestra justamente es que muchísimos profesores, ¿verdad?, acuden, si no recuerdo mal, uno de estos es el director, creo que este que está acá, ¿verdad? Entonces, efectivamente, muchos recurren al director, en una estructura como la chilena recurren al jefe UTP, pero muchísimos profesores recurren a otros profesores, a otros líderes para resolver temas cruciales. ¿Ya? Acá no estamos hablando de cuestiones episódicas, estamos hablando de decisiones fundamentales que se toman en la práctica escolar. Y esto es solamente para dar cuenta de que el proceso de influencia, esto es para demostrar
que el proceso de influencia que se produce al interior de nuestras escuelas es en general de este tipo, ¿verdad? Y uno tiene que saber leer muy bien, y de hecho, yo les voy a dejar esas 3 preguntas para que si uno quiere aplicarlas, por ejemplo, con cada uno de sus profesores en la escuela, yo lo he hecho en un par de ejercicios con escuelas, ¿verdad? Con una escuela, ¿verdad? O un liceo, el ejercicio es muy interesante y el resultado es muy parecido. Y nos permite darnos cuenta, por ejemplo, que hay liderazgo intermedio para efectos de cuestiones pedagógicas, hay otros liderazgos que tienen que ver con la comunidad, y hay otros que tienen que ver con la relación con los estudiantes, ¿verdad? Entonces, es muy potente pensar el liderazgo de esta manera, porque cuando uno entiende entonces que esta es la distribución y logro graficarla, logro entenderla, entonces entiendo que es una manera más eficiente de enfrentar ciertas problemáticas, acudir a este liderazgo real que opera en nuestras comunidades. ¿Se entiende? Entonces, una forma, creo yo, interesante de mirar el liderazgo distribuido es esta, ya en términos de la lógica de red. ¿Qué potencial tiene todo esto? Bueno, como les he dicho, un uso más efectivo del tiempo, obviamente, ¿verdad? Esta perspectiva nos permite ser más eficientes en el uso del tiempo de directivos y de profesores. Permite un uso más efectivo también de las capacidades, si es que esas personas que hoy día son consultadas efectivamente ejercen liderazgo en la práctica, nos permite entonces aprovechar mejor esa experiencia. Yo les decía, la evidencia comprueba que la distribución del liderazgo implica mayores niveles de motivación y compromiso docente. También permite solucionar problemas de manera compartida y sobre todo asumir responsabilidades compartidas, ¿verdad? Que no seamos solamente los directivos, los líderes quienes seamos los responsables. No estoy hablando de formalmente, sino de llevar solo sobre nuestros hombros un conjunto de decisiones que sabemos que son muy difíciles y más difíciles todavía en un momento como este. Ahora, para ir cerrando este primer punto y darle unos minutitos para que conversemos y luego nos vayamos al tema de la colaboración. Este tema suena bonito, suena razonable, alguien dirá obvio que tiene sentido avanzar hacia la distribución del liderazgo, pero el problema es que las organizaciones educacionales son organizaciones que tienen un componente de micropolítica. La distribución del liderazgo implica distribución del poder, ¿verdad? Todas las personas como ustedes que tienen funciones formales de liderazgo distribuyen poder, entregan poder cuando toman la decisión de que la planificación sea finalmente validada por una persona que no son ustedes, por ejemplo. Y por tanto, los cambios jerárquicos son muy complejos, ¿verdad? Involucran resistencia, involucran complejidad, y lo que quiero decir con esto no es que hay una respuesta unívoca, ¿verdad? Pero sí implica entender de que si no es un esfuerzo sistemático, no sirve de mucho, ¿verdad? No sirve de mucho. Si no lo incorporamos en nuestra acción regular, no sirve de mucho, ¿verdad? Y también creer que esto consiste solamente en atribuirle funciones y atribuciones a todas las personas de la escuela también es un error, ¿ya? De interpretación de cómo se ve el liderazgo distribuido, y esto ha ocurrido en muchos contextos. Entonces, quizás tiene mucho sentido, si uno lo mira, si uno evalúa su realidad, ¿ya? Y podemos algo hablar de esto, yo les pediría que fueran pensando en cómo ustedes evalúan su propia distribución del liderazgo, ¿verdad? Obviamente conviene mirar un poquito las categorías que hemos conversado, los niveles, por ejemplo. A lo mejor hoy día estamos en una condición de hacer algo mucho más pragmático, porque hoy día el contexto lo ofrece, y a lo mejor se puede planificar una distribución más eficiente del liderazgo una vez que la pandemia, ojalá lo antes posible, vaya pasando. Y quizás hay que potenciar un par de líderes esenciales que están acumulando la mayor influencia en mi escuela hoy día. O sea, creo que ahí está la esencia de esta conversación, ya entendiendo que hay barreras, además, ¿eh? Que suena bonito, como decía, la colaboración, pero que tenemos que entender, y ustedes lo entienden mejor que nadie, que hay barreras. Hay barreras externas, ¿verdad? Tenemos un sistema basado mucho en la competencia y menos en la colaboración. Tenemos una normativa que a veces nos impide digamos, que no nos deja tiempo para hacer estas cosas y preocuparnos de estas cuestiones que son tan importantes. Y también hay barreras internas, ¿verdad? Desmotivación de las personas para liderar, ¿verdad? La sensación de pérdida de poder, ¿verdad? Hay muchos líderes que se resisten a esto porque sienten que pierden poder y basan su legitimidad o creen basar su legitimidad en que tienen que tomar todas las decisiones, y eso es un error. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que hay que tener cuidado, hay que entender muy bien cuáles son las barreras que existen en nuestra propia comunidad para el liderazgo distribuido y nunca abandonar esto
que es la convicción de que el liderazgo distribuido nunca implica, ¿verdad?, que se extingue, por decirlo así, el rol, ni la función, ni las responsabilidades que tienen los directores, directoras y equipos directivos. Eso también es una simplificación que uno lee en algunos lugares del liderazgo distribuido, como todos somos líderes, ¿se entiende? Sí, todos podemos tener funciones de liderazgo, pero hay líderes formales, tienen sus responsabilidades, son los encargados además de potenciar el liderazgo en su escuela, pero obviamente, digamos, eso no agota, ¿verdad?, el hecho de que existe entonces una responsabilidad esencial de los líderes en esta materia. ¿Ya? Esa es una primera cosa que yo quería comentarles hoy día. Démonos unos 5 minutitos para reacciones, comentarios, alguien que quiera comentar una buena experiencia que le haya tocado respecto de esto, alguien que diga, no, en mi caso hay poca distribución, no sé cómo hacerlo. Apertura, conversación. Micrófono abierto para el que quiera. Aló, buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Eugenio Cisterna, soy director de una Eugenio, escuela especial de Casablanca y junto a la jefe de UTP participamos en lo que era líder educativo y hace 3 años o 4 empezamos lo que eran las articulaciones, donde la profesora jefe ejercía el papel técnico pedagógico de su curso junto al director, jefe técnico y los profesionales y los profesores de asignatura. Analizábamos cada curso, cada niño, ¿no es cierto? Y ellas lideraban, ¿ya? De acuerdo a esa situación, ¿no es cierto?, nos resultó bastante bien. El año pasado, de forma natural, aparecieron líderes y la escuela se divide en básica y laboral, como en una escuela especial, y utilizamos estos líderes como coordinadores técnicos por área. Por lo tanto, todas las decisiones empezaron a ser compartidas, ¿no es cierto?, por estas coordinadoras, ¿no es cierto?, y no solamente la jefa UTP y en el director. Y ha sido bastante positivo, ¿no es cierto?, este peso de la escuela es compartido y lo tiramos entre varios, no dos o tres personas. Y si nos va bien, porque todos hemos participado en este trabajo. Interesante, Eugenio, muchas gracias. Y respecto de, y si uno mira lo que ha ocurrido con la pandemia, en tu caso, uno diría que eso se ha fortalecido en términos de la distribución, se ha acotado, ha sido más difícil. ¿Qué nos dirías de esto? Me parece interesante esa reflexión. Bueno, ha sido difícil porque empezamos desde, por ejemplo, elaborando guías, después de guías WhatsApp, después de WhatsApp, ¿no es cierto?, Meet, y ahora este año están en Classroom. Costó que los profesores, ¿no es cierto?, asumieran esa responsabilidad, que utilizaran plataformas, pero estábamos llegando a un mejor trabajo con los alumnos y clase, que es lo que se nos pide. No ha sido, insisto, no ha sido fácil, ha habido... profesores los profesores jóvenes, por ejemplo, manejan la parte tecnológica, ¿no es cierto? Ha sido para ellos fácil. Los que ya llevan varios años, un poco de resistencia, se han demorado, pero de a poco se ha ido trabajando, ¿no es cierto?, con un trabajo técnico de autoperfeccionamiento y viendo, ¿no es cierto?, la experiencia de otro establecimiento. Pero insisto, ha sido complejo, pero no es imposible de hacerlo. Perfecto. Muchas gracias, Eugenio, por tu testimonio. Perdón, ¿Alguien más? y lo último. ¿Sí? No, y lo último, perdona, lo último es que tuvimos que crear, ¿no es cierto?, un equipo de apoyo a la escuela, al equipo técnico pedagógico de apoyo, donde está la psicóloga, asistente social, director, jefe técnico y el encargado de convivencia, donde trabajamos el tema socioemocional de los alumnos, de los apoderados y del personal con talleres de autocuidado, que también lo tuvimos que realizar en bien de todos, obviamente. Perdón, eso era. Perfecto. Gracias, Eugenio. ¿Alguien más quisiera compartir una reflexión, Yo, su Gonzalo, testimonio, su sí, experiencia? a mí me gustaría compartir. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? O buenas tardes para ti, dijiste, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, como dicen. Buenas tardes. A mí me encanta el liderazgo distributivo porque me parece que es una muy buena opción, porque un líder jamás va a poder realizar absolutamente todo, tener todo en control, llevar adelante absolutamente todo. Pero esto requiere, según la experiencia mía, que
el equipo que acompaña tenga también esta mirada y este desarrollo de habilidades para poder generar este tipo de liderazgo. Porque, por ejemplo, yo viví una experiencia donde una de las personas del equipo no le gustaba cómo conversar o hacerse cargo de algunas cosas que le correspondían según su rol. Entonces, siempre la situación era, ¿por qué no lo plantea usted? Dígalo usted. Entonces, al final, frente al cuerpo docente, parecía que todas las decisiones y todo pasaba por mí, porque la persona no se hacía cargo de una parte de motivar, de organizar. Entonces, incluso cuando había cosas que los propios docentes proponían, ya como después en el resumen tenía que hacerlo yo, parecía que era todo obra mía. Entonces, en este sentido, yo creo que es sumamente importante que el equipo que acompaña desde los roles formales también tenga la misma mirada. Es sumamente relevante, ¿ya? Porque si no, te quedas igual como en una situación muy vertical. ¿Ya? La horizontalidad, por ejemplo, en este año nosotros la hemos practicado y la verdad que ha sido bastante positivo. Se ha descentralizado, ha descomprimido con los cambios dentro del equipo. Entonces eso conlleva a que tú puedas desarrollar y a la vez permitir que los otros desarrollen sus habilidades de liderazgo y también pongan al servicio de la escuela sus propias destrezas sin ninguna dificultad. Así que, bueno, eso, Gonzalo. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias también por tu reflexión. Tenemos una palabra más y seguimos adelante entonces. Maximiliano. Muchas gracias por toda la exposición que has hecho en la primera instancia. Me quedo dando vuelta y me llama mucho la atención eh, esta, esta visión que se genera, ¿no es cierto?, respecto de los referentes que aparecen dentro de las comunidades, que son, que existen o surgen en la medida de las confianzas que van teniendo los mismos colaboradores de una comunidad. Entonces, la perspicacia o la inteligencia o la estrategia que debe tener el equipo directivo para poder generar adhesión de estas figuras que son representativas de la comunidad, para poder abarcar en lo que respecta, por ejemplo, a la bajada de información y que esta información sea bajada de la manera más eh, como paralela o pareja, ¿no es cierto? Que todos tengan el mismo tipo de información y que todos hayan entendido lo mismo. Y eso va a permitir, ¿no es cierto?, que esta gestión de dirección, ¿no es cierto?, desarrolle o apunte al alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto de manera anual o de manera planificada a una cierta cantidad de años. Entonces, es muy interesante esa ejemplificación que aparece en esa red de telaraña, pero muy gráfica y muy ejemplificativa. Así que es algo para analizar como equipo directivo para poder identificar estos agentes y que se transformen en agentes positivos de la gestión. No como en trincheras distintas, sino que generar o atraerlos como adherir a la adhesión para poder al proyecto educativo. Eso. Excelente, excelente. Muchas gracias, Maximiliano. De eso se trata. De hecho, bueno, una de las, el análisis en red y esas 3 preguntas que yo ponía ahí son útiles, ¿eh? O sea, úsenlas. Si uno puede hacer incluso el listado y le conversa con cada docente y trata de buscar la respuesta a cada uno de ellos, se da cuenta de el potencial que tienen estos nodos y uno puede hacer lo que dice Maximiliano, que es justamente como uno potencia a esos liderazgos que en la práctica están ocurriendo, porque bajo la perspectiva del liderazgo distribuido, como veíamos un rato, hay uno que es oportuno, como llamaba McBeath, que al final ese liderazgo se está ejerciendo, con o sin nosotros, digamos, y nosotras. Entonces, es súper importante leerlo, entenderlo y sobre eso construir nuestras acciones. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar entonces a una segunda fase de la colaboración profesional en la escuela como segundo concepto, ¿verdad? En el sentido de que
lo que tenemos que identificar ahora como segundo nivel de análisis es que hay una relación estrecha, ¿verdad?, entre la capacidad que tenemos para construir un liderazgo distribuido, ¿verdad?, y por otro lado, la capacidad que tenemos entonces para generar dispositivos de colaboración en nuestros espacios de trabajo. ¿Se entiende? Y para eso una cuestión esencial es entender de que así como veíamos que implica el liderazgo distribuido pasar de un paradigma, por decirlo así, basado en una perspectiva jerárquica a una en red, lo mismo ocurre con la perspectiva sobre la docencia cuando hacemos un liderazgo, lo que yo le llamo el liderazgo de cara a la docencia, ¿verdad? También hay paradigmas en esto y uno puede entender de que hay una docencia individual, una perspectiva de docencia individual, y hay una perspectiva donde entendemos que la docencia es un fenómeno también que opera de forma colectiva. Y me doy esta vuelta larga porque es súper importante entender que entonces si es que uno compra esta idea, que no sé si ustedes conocen este libro y yo lo invito a leerlo, está traducido también al español, que se llama Capital Profesional, que la gran tesis o concepto que está a su base es que la única forma en la que las escuelas mejoran es potenciando su capacidad profesional, su capital profesional. Y ese capital es colectivo, no es individual. No es lo mismo la sumatoria de las capacidades de cada profesor o profesora versus, ¿verdad?, la capacidad de construir y de potenciar el capital profesional que existe en la escuela. Y para eso, lo que sabemos, ¿verdad?, para este capital profesional, lo que sabemos, que ahí está definido el conjunto de recursos que manejan los profesores y profesoras, que permiten desarrollar ciertas prácticas y permiten alcanzar ciertos fines, para lograr este capital profesional, ¿verdad?, es fundamental avanzar hacia una perspectiva de liderazgo basado en la colaboración. ¿Y qué significa eso? ¿Verdad? Que entendemos que la colaboración no es, de nuevo, un mecanismo solamente de participación, también lo es, sino que es la principal vía comprobada hoy en la investigación educacional sobre el aprendizaje de adultos, ¿verdad? La colaboración y la horizontalidad, como decían ustedes hace un rato, el aprendizaje de los profesores supone, ¿verdad?, o requiere como herramienta la colaboración. La colaboración es un dinamizador, es un motor del aprendizaje docente. Entonces, liderazgo distribuido y colaboración son dos conceptos primos, hermanos o primas hermanas, ¿verdad?, que hay que entender muy bien. Y por eso que lo que quiero invitarlos a hacer es que hagamos un muy pequeño ejercicio, ¿verdad?, sobre la situación en la que se encuentra la colaboración en nuestras comunidades. Déjenme encontrar la lámina que quiero mostrarles, que este ejercicio, yo les voy a compartir ahora en el chat una pequeña encuesta. En realidad es un conjunto de instrumentos, ¿verdad?, donde lo que vamos a hacer es tomar el primero de ellos, ¿verdad?, que es un instrumento sobre la colaboración en nuestra escuela, pensada para líderes, pensada para ustedes, ¿verdad?, y donde ustedes van a poder categorizar, ¿verdad?, en qué situación se encuentra su establecimiento en términos de la colaboración docente. Vamos a armar muy brevemente, porque vamos a tener que hacer este ejercicio en unos 10 minutos en total, pero lo que voy a pedirles es que luego que comparta ahora en el chat este pequeño documento, que contesten la primera de esas 3 encuestas que hay ahí. Las otras 2 quedan para ustedes. Después les voy a explicar por qué sirven como recurso, pueden utilizarlas libremente en su establecimiento, pero que contesten la primera, se van a demorar 3 minutos en hacerlo, y que compartan el resultado y que conversen sobre ese resultado con sus colegas. ¿Ya? Vamos a armar grupos pequeños, ¿verdad?, para que se produzca ese diálogo en torno a la colaboración y saquemos un par de aprendizajes clave sobre eso, ¿ya? Y luego vamos a volver al plenario y yo voy a cerrar con un par de elementos adicionales sobre la colaboración. ¿Se entiende? Entiendo que hay un par de palabras. Estás tú, Gisela, perdón por no darte la palabra antes. Voy a compartir, mientras comparto el archivo, aprovecho de darte la palabra si es que hay algo que quisiera plantear sobre el liderazgo distribuido. Perdón por no darte la palabra.
Buenos días a todos, a todas. Ay, Soy perdón. Gonzalo Muñoz. Hola, Gisela. Buenos días, buenas tardes. Quisiera referirme un poquito al liderazgo distribuido, que se han dicho muchas ideas acá, muchos conceptos, pero yo quisiera destacar mi colegio, el Liceo Rosita Renar de Coronel, que verdaderamente tenemos una líder que idónea en su rol, y que ella, al equipo de gestión principalmente, nos da la confianza, nos impulsa a ser creativos, innovadores, y verdaderamente ella cimenta el terreno como para que nosotros nos atrevamos, seamos osadas y seamos coordinadoras y líderes de nuestros grupos. Por lo tanto, la palabra clave ahí es la confianza, porque uno se atreve, es osada en estar al tanto dentro de un grupo. Y si estamos en este contexto, ante una pantalla totalmente fría, pensamos nosotros que la relación ha sido mucho más positiva, así como estamos, porque la relación, la comunicación, la interacción es más cercana, es más fluida. Por lo tanto, hemos logrado muchos éxitos y ante los fracasos nos levantamos y por supuesto rápidamente buscamos la estrategia de la mejora. Eso quería compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Gisela. Muy importante el punto que enfatiza. Así que vamos a volver un poquito sobre ese punto, de hecho, al final de esta presentación. Bien, tenemos 95 participantes, no me había dado cuenta de eso. A ver, vamos a hacer entonces el ejercicio que le acabo de indicar. Les acabo de enviar en el chat los instrumentos de diagnóstico. Como les decía, la idea es muy simple. Nos vamos a organizar ahora en grupos de 6 o 7 personas como máximo. La idea es muy simple. La idea es que revisemos el cuestionario, contestemos el primero. Ahí hay 3 cuestionarios. El primero, solamente el punto número 1, que son 7 o 8 preguntas, no más que eso, con una escala, que luego de eso, que lo contesten a conciencia, que discutan el grupo, viendo semejanzas, diferencias, y luego vamos a, no con todos los grupos, no vamos a alcanzar, compartir un par de conclusiones relevantes sobre el ejercicio que hicimos, y yo voy a después darle un par de elementos adicionales sobre la colaboración, sobre lo que estamos conversando. ¿Le parece? Así que les vamos a dar 10 minutitos para el ejercicio, no tenemos más, perdón por eso, pero van a alcanzar a hacerlo. De este mini ejercicio que hemos hecho. Primero proveerles esas herramientas para que las puedan revisar. Son 2 instrumentos, el último de una guía del propio ministerio, pero las 2 primeras de una encuesta internacional que hace la OSDE a profesores y profesoras y también directivos sobre distintas materias y también sobre colaboración, ¿ya? Entonces son interesantes porque nos permiten mirar un poco cómo está este segundo componente del que estamos revisando y ahora hacia el final de hoy, ¿verdad? De este taller. Sobre la colaboración y sobre los niveles de colaboración, y para que uno vaya entendiendo que hay distintos tipos de colaboración, que es parte de lo que quisiera yo compartir en estos minutos con ustedes, pero no sin antes dar un par de palabras. No tenemos mucho más tiempo, un par de palabras, y el resto, yo sé que para los que alcanzaron a hacerlo, sea para efectos de la conversación que tuvieron en grupo o de la respuesta individual que hicieron del cuestionario, cualquier tipo de reflexión en torno a eso que quieran compartir en el chat, por favor háganlo, porque va a quedar registrado de todas formas y eso también ayuda, es parte del aprendizaje. Entonces, si alguien quisiera ir poniendo ahí los comentarios, bienvenido, y doy acá la palabra a 1 o 2 personas que quieran dar su impresión sobre alguna reflexión, algo que les pasó, colectiva o individualmente, con el ejercicio que acaban de hacer. Bueno, colectivamente, Gonzalo, nosotros estuvimos conversando sobre la experiencia de la codocencia, ¿ya? ¿Ya? Nosotros en la escuela desde el año pasado tenemos esta práctica con el PIE o con profesores de distintas asignaturas. Y ha sido bastante importante. Ahí hemos ido de menos a más porque todo partió por una solicitud de los propios docentes por el temor a quedar sin internet. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Distribuimos los horarios y a los docentes para que nunca estuvieran solos, siempre estuvieran acompañados, ya sea de otro docente, de una profesora PIE o de un asistente de la educación o de un directivo. Entonces, al principio fue bastante como tímido, pero luego
Los propios profesores se han ido dando cuenta de cómo los otros hacen clases, se han ido enriqueciendo con la práctica, han ido compartiendo, han trabajado juntos y eso ha sido súper bueno. ¿Por qué? Desde mi perspectiva, porque va enriqueciendo la práctica. Yo puedo ver cómo un otro hace algo y cuando tuvimos la presencialidad y estuvieron de a dos, la verdad es que los apoderados quedaron súper contentos porque se pudo atender a los niños que estaban presenciales y además a los que estaban virtuales y aunque fue titánico, fue bastante bueno. Así que yo los insto, los animo a organizar los horarios, permitiéndole a los profesores estas duplas, porque de todas maneras siempre son positivas, siempre. Perfecto. Muchas gracias, Úrsula. Un súper buen ejemplo concreto. Estaba en el cuestionario, pero tiene también elementos de lo que tú mencionas del valor, ¿verdad? Que tiene este principio de la colaboración de la que a veces tanto hablamos, pero en la que a veces también nos cuesta como concretar por distintas razones, entre ellas la organización de los tiempos, como menciona Úrsula. ¿Alguna palabra más sobre el ejercicio? Y me dan después unos 5 minutitos para yo darles un par de elementos más que me parecen importantes y luego un cierre para que también el equipo Liderando Escuelas pueda cerrar esta jornada. Una palabra más. Dentro del grupo, hice por mientras leo lo que van planteando acá, coincidimos en nuestras apreciaciones y el fundamento es que todos estamos utilizando la plataforma Liderando Escuelas con sus diversas herramientas. Bien, ojalá que eso esté además ayudando a la colaboración. La encuesta, dice Gisela, está directamente relacionada con nuestro trabajo, ya que a través de las sesiones de trabajo colaborativo con los diversos ciclos apuntamos a esos ámbitos. Es importante que este tipo de instrumentos que existen sean utilizadas con la mayor franqueza posible, revisión permanente. Yo creo que la colaboración, como vamos a ver en estos minutos, es un desafío enorme que tienen nuestras comunidades. Hay muchas que han avanzado, seguramente usted, entre otras cosas, porque han trabajado con Liderando Escuela, pero también porque no por nada están acá, están compartiendo en una comunidad, están creyendo finalmente en el potencial del aprendizaje horizontal, colaborativo, colectivo. Pero lo cierto es que, como yo les comentaba hace un rato, la evidencia es súper contundente en mostrar que la colaboración finalmente es un activo y es un motor, como les decía hace un rato, del desarrollo profesional. Y creo que este es el complemento perfecto para entender por qué el liderazgo distribuido es más efectivo cuando logra focalizarse además en ese desarrollo profesional y en entender de que, como bien nos mencionaba Úrsula, una buena organización de los espacios de colaboración, sea la codocencia, pero sean también otros, ¿verdad? Contribuye finalmente a distintas cuestiones, también a la motivación de los actores, también pero sobre todo al desarrollo profesional y al aprendizaje de los adultos que trabajan en comunidades educativas. Un par de distinciones o de esquemas que son interesantes, para dejarlos pensando en 2 o 3 cosas que creo son útiles para mirar la colaboración en nuestras comunidades. La primera es que así como vimos para el liderazgo distribuido, también también la colaboración tiene tipologías, tiene niveles, tiene estadios de complejidad, ¿ya? Y evalúen ustedes cómo son sus propias actividades colaborativas, ¿verdad? En torno a este esquema. Este es un esquema que ya tiene algunos años, pero es muy interesante, ¿verdad? Y que lo que dice es que hay niveles más básicos de colaboración, como por ejemplo el de intercambiar ideas, intercambiar anécdotas. Muchas veces lo sabemos, nuestros consejos son mucho de esto, digamos, por razones de tiempo, por razones de tareas administrativas, por razones de distinta índole, ¿verdad? Y hay un primer nivel en la colaboración donde realizamos análisis y relatos básicos en torno a ciertas ideas que se comparten, ¿verdad? Anécdotas, acciones específicas. Hay una segunda, dice Warren Little, que es la académica que plantea esta categorización, donde efectivamente hay ya derechamente asistencia, apoyo, ayuda, ¿verdad? Alguien solicita un apoyo en una reunión, en un espacio de colaboración, por ejemplo, en la codocencia, ¿verdad? Donde una persona se abre y plantea la necesidad de que el otro, ¿verdad?, contribuya a mi trabajo, y ese es un nivel distinto a el de intercambiar ideas, ¿verdad?, episódicamente. Hay una tercera, dice Warren Little, de colaboración, donde compartimos estrategias, compartimos materiales y centramos más esa colaboración derechamente en los desafíos pedagógicos que tenemos, ¿verdad? Tercer nivel de colaboración. Y un cuarto, donde ya decididamente podemos hablar de trabajo en equipo, como ustedes mencionaban al comienzo de este taller, ¿verdad? Donde efectivamente maestros y maestras planifican, miren qué interesante, planifican su trabajo,
investigan en el sentido amplio de la palabra, compartimos nuestros aprendizajes, indagamos en lo que estamos, ¿verdad? Y entonces tenemos una dimensión de la colaboración que es más compleja, ¿ya? Es interesante para que nos autoevaluemos también y miremos en qué medida nuestros niveles de colaboración, ¿verdad?, son más complejos, están más instalados o son más bien episódicos, ¿verdad? Están más bien basados en ciertos relatos básicos, en intercambiar algunas ideas, pero no necesariamente avanzamos hacia compartir estrategias, ¿verdad? Y sobre todo aprender de ellas y por tanto realizar un trabajo de colaboración efectiva. Y una última categorización que también es interesante es esta, que en realidad es un metaanálisis. Ustedes saben, los metaanálisis lo que hacen es que miran distintas investigaciones y dicen qué es lo que todas esas investigaciones nos indican sobre educación, sobre distintas cuestiones. Y en este caso, John Hattie, que es un académico australiano, analizó distintos factores que influyen en la calidad de la educación, pero uno de los que logró profundizar es en cuáles son las características que hacen que la colaboración sea más exitosa, sea más profunda y logre resultados tanto en el aprendizaje de los profesores como de los estudiantes. Y él llega a 4 conclusiones sobre esto, ¿verdad? Y dice, finalmente, los espacios de trabajo en equipo son efectivos cuando, principalmente, se logra establecer en esos espacios lo que los estudiantes deben aprender. O sea, son espacios donde lo que nos mueve, no solo que nos mueve, sino que la meta a la que nos estamos refiriendo, la conversación está referida en torno a lo que los alumnos deben aprender. Son espacios donde se comparten y se reúnen datos respecto del aprendizaje de los estudiantes. Está centrado en datos, ¿verdad? Como segunda cuestión esencial, una cuestión que Liderando Escuela hace permanentemente con ustedes por medio de la provisión de, también, ¿verdad?, de análisis de información que ustedes mismos también generan. Analizar esos datos, en tercer lugar dice Hattie, y en cuarto lugar son espacios donde se identifican y se comparten las estrategias más poderosas para enfrentar esos desafíos de aprendizaje. ¿Se entiende? Todo lo que quiero decirles con esto, y perdón lo rápido, y va a quedar esta presentación disponible para ustedes, también la herramienta que les acabo de compartir, es justamente que cuando hablamos de colaboración hay distintos niveles de colaboración, que todo lo que muestra la evidencia es que esa colaboración es más efectiva, más potente cuando se centra, cuando la conversación y los datos que operan en ese espacio de colaboración tienen que ver con el aprendizaje. Y esto es difícil de lograr, ustedes lo saben mejor que nadie, porque nuestros espacios de colaboración son muchísimo más administrativos de lo que muchos quisiéramos, ¿verdad? Por razones de la complejidad de la gestión educativa, ¿verdad? Y del trabajo educativo, y muchas veces de gestión y de administración, pero también de la dimensión socioemocional, también de la relación con el entorno, también de la convivencia al interior de la escuela. Pero es muy importante, creo yo, entender de que nuestros sistemas debieran moverse, nuestras escuelas debieran moverse cada vez más a niveles de colaboración más complejas, como veíamos hace un rato, y también a espacios de colaboración centrados en la discusión sobre el aprendizaje, ya con cuestiones como las que estamos conversando en este caso. Y cierro, además de despedirme y agradecerles por esta conversación un poquito acelerada que tuvimos hacia el final, pero donde espero que haya sido útil y que hayan quedado con un par de categorías que sean, insisto, útiles para la conversación. Me parece a mí que es súper importante, más en momentos como este, ¿verdad? Donde estamos súper demandados, agobiados, complicados con el escenario, un poco muy cansados, fruto de que la pandemia se va más lento de lo que pensábamos, y donde además la situación socioemocional en la que están nuestros estudiantes, pero también nosotros mismos como educadores, educadoras, está en una situación inédita y muy compleja. Me parece a mí que es súper importante entender de que todo esto que estamos conversando, el liderazgo distribuido, la cultura colaborativa y todo lo que ustedes se propongan desarrollar en sus comunidades, tiene siempre resistencias y siempre complejidades que a mí al menos este esquema me gusta mucho porque es muy simple, pero ayuda mucho a entender el desafío en el que estamos, que es entender de que muchas de estas cosas no las logramos hacer bien porque no sabemos, que es un nivel, otras porque no podemos hacerlas, ¿verdad? Y otras porque, y también puede ser, y es muy importante, por eso está en la cúspide, porque no queremos hacerlas. Y esto aplica para nosotros, aplica para los profesores, aplica para nuestros equipos, ¿verdad? Y eso siempre un líder debe hacerle entender, en mi humilde opinión, que entonces para el no saber requerimos mucha comunicación y mucha información. Las personas necesitan estar informadas, nuestras comunidades, sobre, por ejemplo, lo que implica colaborar,
formación y capacitación para abordar el no poder, porque a veces no podemos porque no tenemos las herramientas para poder hacer buena colaboración. Es importante hacerse cargo de esto, y por eso que plataformas como Liderando Escuela y otros espacios de formación y de apoyo ayudan mucho en esto, pero también entendiendo de que la motivación, y esto sí que está en entredicho hoy día en nuestros sistemas educativos, requieren también, o sea, ese no querer se resuelve con la dimensión más simbólica, motivacional, de trabajo colaborativo, que apunta a esa dimensión más socioemocional de nuestra gestión educativa. ¿Ya? Entonces, me parece importante como cierre de reflexión entender de que tanto el liderazgo distribuido como la cultura colaborativa requiere que sepamos sobre esto, algo avanzamos hoy día, que tengamos herramientas para hacerlo y potenciemos esas herramientas, y ustedes las tienen y otras pueden adquirirlas. Y por cierto, que hagan un ejercicio muy potente de motivación a los actores, porque sin eso es muy difícil avanzar tanto en la primera como en la segunda de las categorías que hoy día conversamos. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Esta presentación, insisto, va a quedar disponible. Ahí está mi contacto también. Espero que haya sido de utilidad para ustedes, y doy la palabra a José Manuel y el equipo para que puedan avanzar a la siguiente etapa de este taller. Súper, muchas gracias Gonzalo, muchas gracias a todas y todos que siguen con nosotros. Contarles además que de los talleres que llevamos este año es de los talleres que ha tenido una mayor convocatoria, así que es súper importante ver también cómo va creciendo esa convocatoria, cómo va creciendo la capacidad de poner en diálogo distintas experiencias. ¿Sí? Solo quiero compartirles un poquito de la plataforma. Bueno, todas y todos ustedes ya la conocen en términos generales. Sin embargo, todo lo que hemos estado haciendo durante estos meses, cuando hablamos en marzo sobre confianza, cuando hablamos en el último taller en abril, mayo, sobre acompañamiento, y cuando estamos hablando hoy día sobre liderazgo distribuido, es porque también son valores y focos de liderazgo que están a la base de las funciones. Y desde ahí entonces es que la invitación es a que podamos revisitar algunas funciones específicas, y en particular quisiera nombrar dos que pueden ser un buen reflejo para que ustedes puedan potenciar ese liderazgo distribuido dentro de su establecimiento. Uno de ellos es la síntesis de mensaje al equipo directivo. Recordar que cuando ustedes realizan el uso de esta síntesis de mensaje, lo que hacen es generar efectiva distribución de liderazgo entre ustedes o entre otros miembros del equipo que tengan perfil directivo. ¿Sí? ¿Quiénes se hacen cargo de tal o cual tarea? ¿Quiénes se hacen cargo de tal o cual proceso? ¿Sí? Tiene que ver, por un lado, con la coordinación de acciones en lo más técnico, pero por otro lado, en el trasfondo lo que hay es un empoderamiento de distintas partes de ese equipo para poder hacerse cargo de distintos procesos, ¿sí? Entonces, lo que quiero transmitir ahí es que en relación a esos distintos niveles de distribución y de colaboración que Gonzalo nos comparte, efectivamente un nivel tiene que ver con el intercambio de información, pero lo que está de fondo es que estamos depositando la confianza en alguien para que se haga cargo de ciertos procesos, para que vaya reportando ciertos resultados, y entonces qué importante es que si vamos a usar estos mensajes lo hagamos en ese orden, ¿sí? Eso es por un lado. Por otro lado, recordarles que dentro de la plataforma ustedes cuentan con una herramienta para poder diagnosticar junto a sus equipos la colaboración, perdón, la estoy pudiendo ver acá, para poder diagnosticar junto a sus docentes, junto a sus directivos, las prácticas de colaboración, ¿sí? Esto no es un termómetro para que el equipo directivo lo vea solo. La gracia de estos datos es que se puedan poner en el diálogo colectivo, y ahí lo que hacemos es que todos nos apropiamos de la lógica de colaboración, todos nos apropiamos de la lógica de la distribución del liderazgo y le vamos dando forma, ¿sí? Desde ahí, Gonzalo, preguntarte tú cómo sientes que estas funciones de alguna forma tributan o se condicen un poco con lo que tú has estado mencionando para poderle dar ese foco compartido al uso de las herramientas. Súper interesante, súper potente, creo, en el sentido de que hay una de las cosas que no alcancé a compartir como reflexión, pero esto me permite hacerlo, es que todo lo que nos muestra la experiencia también sobre colaboración, sobre liderazgo distribuido, es que pasos indispensables en esa dirección requieren siempre de muy buena información y diagnóstico de cómo estamos respecto de esta y otras dimensiones. Y en ese sentido, este tipo de herramientas permiten eso. Obviamente, después de eso nos queda un trecho importante de desarrollo de capacidad, de generación de condiciones, ¿verdad?, para poder avanzar en esa dirección, pero para eso es indispensable, diría yo, contar con información de calidad y un análisis permanente, no solo un diagnóstico, y por eso yo les compartí estos instrumentos también, así como las herramientas que muestra José Manuel, en el sentido de que uno siempre debiera estar
pudiendo mirar con perspectiva crítica y permanente nuestra distribución del liderazgo, nuestra colaboración o lo que fuera. Así que se ve buenísimo esto que muestra José Manuel. Sí, muchas gracias ahí por el complemento, porque efectivamente parte de la invitación que nosotros le hacemos y que le estamos haciendo a los establecimientos con los que trabajamos es a que este termómetro, en el fondo, no es un termómetro de inicio que después retomamos al final del periodo lectivo, sino que lo podemos ir retomando cuantas veces sea necesario, ¿no? Porque lo que vamos midiendo y vamos evaluando ahí es el proceso. De hecho, Gisela comentaba que en el Liceo Rosita Renar, ¿no es cierto?, sabemos que esto lo están realizando, sabemos que en otros establecimientos también, ¿no? Como la importancia de socializar esta conversación para que esta distribución vaya tomando forma, ¿sí? Porque en dicho ahí en lenguaje más informal es como del dicho al hecho, ¿no? De la declaración al proceso se empiezan a mover otros elementos, otras preocupaciones que permiten abrir la posibilidad de distribuir ese liderazgo de manera efectiva y que cambie finalmente la experiencia de trabajar juntos, que es a lo que invitamos nosotros desde Liderando Escuelas en específico, y que ahí compartimos el enfoque plenamente con lo que ha expuesto Gonzalo hoy día. En relación a eso, también preguntarle, María José, no sé si quieres complementar con algo, y si es que no, ahí abrir la palabra también para cualquier consulta, acotación específica que quieran hacer los asistentes. Gracias José Manuel. Sí, yo prefiero que si alguien quiere comentar, si alguien quiere decir algo, abramos el micrófono también para escucharlo a los asistentes, agradecer especialmente a Gonzalo y escuchar a los participantes, y solo complementar lo que dijo José Manuel sobre la base de Liderando Escuelas. Trabajamos el liderazgo distribuido, trabajamos también la colaboración, y junto al liderazgo distribuido trabajamos en uno de nuestros principios fundamentales, que es la información distribuida. Eso es esencial para que se pueda cumplir también el liderazgo distribuido. Así que abrir el micrófono a los asistentes para comentarios finales. El micrófono está abierto para cualquier comentario. Por acá, Marcela Vergara, Liceo Tengo Profesional Mangel de Quilpué, inspectora general. La verdad, gran tema, esto de bajar del manifiesto a la acción, ¿no? Y desde el punto de vista también de cómo los equipos directivos logramos, en la línea de los liderazgos, tener la suficiente humildad para ser permeable a lo que parte de nuestro equipo nos puede enseñar. Creo que un buen líder, además de lo señalado acá, o sea, no lo creo yo, pero confirmo la teoría, que un buen líder, además de ser receptivo, debe ser muy humilde. Creo que eso podría garantizar algunos aspectos que puedan facilitar la colaboración, y el acceso también a la misma. Por otro lado, recién, no sé quién habló recién, no recuerdo, María, sobre cómo la comunicación también distribuida, clara, formal, constante, abierta, permanente, puede facilitar también este compromiso de querer colaborar. Creo que es un tremendo desafío, pero un desafío más allá de que, como de construir mejores sociedades. Voy a cumplir 50, pero sigo creyendo, digo yo. Y en esta vuelta creo que es súper relevante el poder enfocarnos en de verdad el país que queremos, a través de estas señales claras desde los pequeños gobiernos que forman las escuelas, los colegios, para transformar la sociedad. Creo mucho en eso, no sé, era un poco filosófica el comentario, pero la verdad que agradezco la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, José Manuel, por la invitación, y a Gonzalo por señalarlo de una forma muy amigable también. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcela, además por el llamamiento que hacen, ¿no? A conectar también con los valores que están detrás de esas prácticas de liderazgo de las que estamos hablando hoy.
A ver, nuevamente, si alguien quiere complementar de algunas palabras. Claro, lenguaje con artes. José Manuel. Estimado Rubén. ¿Cómo están? Buenos días a todos y a todas. Quiero sumarme al comentario de la colega anterior en términos de cómo esta plataforma que hoy día nos está ofreciendo la Liderando Escuela, nos está permitiendo también resignificar nuestros roles y sobre todo en escuelas de carácter de alta vulnerabilidad, porque nos invita a reconocer los talentos que tenemos dentro de nuestros colegios y nos invita a cómo ponerlo al servicio de la comunidad, todos estos elementos que vamos encontrando ahí. O sea, ha sido bastante enriquecedor mirar nuestra escuela, pero desde dentro. Y esa posibilidad nosotros la hemos sacado mucho en la punta aquí en la Escuela María Luisa de Quilicura, y nos ha permitido dialogar con este equipo de gestión de una manera distinta. Agradezco la oportunidad de estar en este tema. La otra vez lo conversamos cuando estuviste tú con mis profesores y se levantaron muchas cosas distintas que queremos incluir a la plataforma. O sea, queremos mirar también desde otra mirada, levantar otros indicadores que nos permitan dar cuenta de este proceso de trabajo colaborativo, de distribuir este liderazgo que no está hecho para servirnos, sino para servir al resto. Entonces, eso es muy importante. Yo agradezco como escuela y aquí estamos todos reunidos en una sala porque no tuvimos también problemas para juntarnos desde nuestros computadores. Y como estamos trabajando y atravesamos todo esto desde el trabajo y aprender de los elementos que se estuvieron diciendo hoy día que enriquecen nuestro acervo teórico, pero también nos permiten revisar las prácticas. Así que agradezco la oportunidad y creo que cuando, como la colega dijo, podemos transformar una sociedad, creo que la educación tiene ese elemento en la esencia. Si no somos capaces de transformar, estamos fracasando. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Marcela, ambos por sus palabras. Con estos potentes mensajes que están entregando, además, que también nos permiten ver que lo que hay en Liderando Escuelas es una herramienta, pero los procesos son la herramienta y las personas. Y creo que es un poquito de eso de lo que estamos hablando hoy día, ¿no? José Manuel, sí, ¿me permites? Estimado, sí, Renato, por favor. Renato Plaza, de Liceo Manje, Quilpué. Buenas tardes o buenos días a todos. Mira, yo quiero enfatizar un tema que es clave en la gestión: los valores. Si estamos de acuerdo que la unión hace la fuerza, tan antigua la práctica de la minga, basada en la solidaridad, un principio básico que debemos practicar, pero creo que es necesario, pertinente y oportuno que esté ese valor en el país, el valor de la solidaridad. Si está inscrito, se puede enseñar y se puede practicar y se puede conducir. Creo que es básico que esté la solidaridad incorporada en el proyecto educacional como los valores fundamentales de la institución. Gracias. Gracias, Renato. Gracias, Renato, también, que ofrece otra variable también, ¿no? De la intención a la declaración, a ir construyendo eso que se está buscando. Bien, agradecerles, estimadas y estimados, en honor al tiempo. Queremos también ser muy respetuosos con los tiempos de los que ustedes disponen. Creemos que además ha sido una hora y media de mucho trabajo, de mucha profundización, de darle sentido a la oferta que nos hace aquí Gonzalo, de esta mirada tan potente de distribución y de colaboración. Invitarles a que sigamos en contacto. Estos talleres también están aumentando Sí, Paulina, te paso el tiempo. Estos talleres además están aumentando en convocatoria y la idea es que sigamos profundizando y creciendo juntos. ¿Sí? Es lo que queremos hacer nosotros, y ofrecerle un espacio también de comunidad. Preguntarte, Gonzalo, si quieres agregar algo ahí a modo de cierre. No, mandarles un abrazo nomás, y creo que estamos en un momento lleno de, creo yo, lo decía también uno de ustedes recientemente, como lleno de esperanza, y los momentos de crisis son tremenda oportunidad para innovar, para cambiar, para transformar y para conectarse con las cosas que son importantes. Yo creo que la educación tiene una oportunidad única para hacer eso, y eso requiere de todos los líderes más protagonismo y capacidad que nunca. Es difícil porque estamos cansados y estamos también todos angustiados con lo que ha ocurrido, pero creo que si uno lo mira así, lo mira en perspectiva y entiende que este va a ser un cambio a largo plazo, me parece que hay que ponerse con eso, y creo que ustedes, o sea, los líderes educativos del sistema son los que
debieran tener como la primera palabra, pero también la fuerza para poder transformar todo este proceso el cual estamos viviendo, que creo que es mundial y en Chile con más fuerza todavía a propósito de las demandas sociales, que nos van a permitir salir adelante con un mejor sistema para los niños y las niñas, que es lo que importa. Así que eso, un abrazo a la distancia y gracias por la invitación al equipo Liderando Escuela y que tengan un buen fin de esta semana.